¿Cómo hacer que ella llegue al orgasmo en la primera penetración? Evidentemente, muchos hombres me han preguntado cómo hacer para generar un orgasmo en el menor tiempo posible. Y es súper, pero súper interesante que mientras más me he adentrado en este mundo de la sexualidad, mientras más he estudiado, mientras más he puesto en práctica, me he dado cuenta que justamente desde donde nace esa pregunta es donde se causa el problema. Y es por eso mismo que es tan importante que vean este video a continuación, donde vas a saber técnicas prácticas para realmente tener esos resultados que quieres y llevar a ella al orgasmo en la primera penetración. Primero, debes entender que el hecho de que ella pueda llegar a un orgasmo con la primera penetración no depende completamente de ti. Tiene demasiada importancia cuál sea su conexión con su sexualidad. En el pasado, cuáles fueron sus experiencias, cuál fue su experimentación con su cuerpo, cuál realmente sea su situación con su físico, con su biología, qué tanto ella pueda conectarse con el momento presente y pueda realmente entrar en inmersión. Hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de estímulos en simultáneo. Por ejemplo, la seducción va a jugar un papel muy clave también para que ella se sienta en una conexión, en una inmersión contigo y se sienta relajada para realmente disfrutar de este momento en totalidad. Ya en otros videos y en muchos de nuestros entrenamientos y cursos y cosas que te estamos entregando constantemente, te enseñamos cómo hacer esto mismo, generar esa conexión que requerimos para explotarla cuando lleguemos al plano sexual. Luego te hemos hablado de cómo estimular psicológicamente a la otra persona para convertirte en sus más profundas fantasías y de esa forma llevarla a un nivel de lujuria que nunca antes experimentó. Esto también lo hemos hablado en otros videos, pero ¿por qué te lo estoy diciendo ahora? Porque hay que tener en cuenta que eso prepara el piso para lo que se viene ahora. Sin embargo, hoy te vamos a hablar del A, B y C para generar estos orgasmos en el menor tiempo posible. Recuerda que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Tú vas a aprender a generar el ecosistema perfecto, el contexto perfecto para que cada uno de estos sentidos quede completamente estimulado, diferenciándote del resto de experiencias que ella probablemente tuvo en el pasado, para que realmente pueda conectar mucho más profundo que nunca. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Sentido auditivo. Te recomiendo que empieces a incluir en tus experiencias sexuales buena música. ¿Pero a qué me refiero con esto? Debes prestarle atención a algo porque esto puede ser contraproducente. Realmente te puede jugar muchísimo en contra. Debes prestarle mucha atención a la otra persona. Si la canción que tú estás poniendo no le hace recordar a algo del pasado, muchas veces podemos poner una canción que esté de moda, pero sin embargo nos va a hacer acordar a que es la misma canción que escuchábamos en el trabajo, o nos va a hacer acordar a que cuando salimos con nuestra ex pareja o cuando tuvimos una discusión estaban pasando la misma canción. Entonces realmente puede ser muy contraproducente. Nosotros lo que queremos es generar algo súper especial. Para eso también te voy a recomendar que si la música no tiene letra, incluso va a ser mejor, porque las letras de las canciones, las palabras, todas tienen una connotación emocional por detrás, y cuando nosotros las recordamos hacemos muchas asociaciones. Esto hasta puede ser a un nivel completamente subconsciente, pero no le permite generarse la relajación que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué sí hay que hacer? Lo que hay que hacer es presten atención como a la personalidad de la otra persona y pongan un tipo de música que sean sonidos, que sean ritmos. Pueden verlo porque si es una persona que de pronto sienten que conecta mucho con la relajación, con la meditación, con la tranquilidad, pueden permitirse algo como cuencos tibetanos, como algo de música de naturaleza, pero de pronto hasta también puede ponerla mental si esa no es su personalidad, ¿no? Entonces tienen que buscar un tipo de música que conecte con su personalidad, pero que sea algo nuevo, que sea algo diferencial, ¿ok? Entonces eso es lo que tienen que prestarle mucha atención a la hora de los sonidos. La vista. Bien, la vista es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque evidentemente podemos jugar con ello. Podemos jugar desde completamente anular ese sentido y realmente taparle los ojos, que va a ser súper provocativo porque todos los demás sentidos se van a maximizar muchísimo. Pero también podemos ayudarnos, por ejemplo, de unas velas, podemos ayudarnos de una luz tenue. Yo les recomendaría incluso, si tienen en su propio departamento, que utilicen esas luces que tienen la rosquita. Uno puede ir girando y puede ir atenuando y maximizando la luz. Eso realmente es muy poderoso para crear ambiente. Si no, obvio, las típicas velas siempre va a poder crear un poco esa sensación de relajación, de romanticismo. Entonces, esas son 3 herramientas que puedes aplicar para lo que es el sentido de la vista. Bien, hermano, vamos a hablar sobre
El olfato. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que podemos prender, por ejemplo, un incienso, un palo santo. Varias de estas esencias, ¿no?, aromáticas pueden dar como un ambiente de relajación, un ambiente de inmersión. Justamente esto es lo que utilizan muchísimo en los centros como espirituales, porque la memoria que tenemos en nuestro olfato es una de las más fuertes. Entonces realmente es importante que se asocie con algo que le genere mucha inmersión y tranquilidad. Sin embargo, hay una cosa a destacar que es muy interesante, que es que muchos hacen mucho énfasis sobre los perfumes. Los perfumes están muy bien pensados para atraer a las personas. Sin embargo, que puede generar un efecto de recuerdo de a una persona anterior, así como con la música ya hemos hablado anteriormente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Debes estar bien aseado, eso lo sabes. Es importantísimo para que no entre ninguna... Puede ser un fetiche la otra persona, caso X, que les guste muchísimo sentir tu olor muy fuerte, pero normalmente eso es cuando tiene mucho más confianza contigo. Pero es importante que al principio, para no despertar alarmas y que la subcomunicación sea muy positiva de una autovaloración, que estés muy bien aseado, ¿ok? Número uno, súper bien aseado. Y tener en cuenta que el olor, a veces cuando nos ponemos perfume, matamos nuestro olor humano. Y el olor humano que nosotros tenemos también genera muchísima atracción. ¿Por qué? Realmente, a un nivel totalmente inconsciente, cuando nosotros nos gusta el olor de otra persona, si nos sentimos muy atraídos hacia esa otra persona, el olfato, realmente con el olfato reconocemos biológicamente qué tan combinables son nuestros ADNs, qué tan fértil somos juntos, qué tan viable es la compatibilidad entre biológica, ¿no?, de esas dos personas. Entonces es súper interesante que si tú te sientes súper atraído hacia alguien y esa persona hacia ti, el olor tuyo personal ya puede ser lo más atractivo, una de las cosas más atractivas, sin ningún perfume de por medio. Y para estimular el sabor, te recomiendo que utilices frutas o otros alimentos afrodisíacos. Recuérdate que vas a poder encontrar toda la lista de alimentos afrodisíacos en uno de los siguientes videos que vamos a subir, entonces no olvides suscribirte al canal para recibir esa preciosísima información. Y como te decía, el sabor juega muchísimo a la hora de despertar los sentidos y puede ser algo súper sensual. Puede ser algo que agrega mucho jugo a tus relaciones sexuales y pues se puede jugar un montón con eso. Entonces, te recomiendo la granadilla si estás en Colombia, pero cualquier otro tipo de fruta o alimento que despierte esa sensualidad está perfecto. Y pueden jugar comiéndolo encima de todo el cuerpo o hasta practicar sexo oral después de haber comido algún tipo de fruta. Eso va a agregar un sabor totalmente diferente a tu relación. Ahora, ten mucho cuidado con la introducción de alimentos adentro de la vagina. La vagina tiene un pH muy sensible y muy delicado, entonces cualquier tipo de alimento dulce, ácido, le va a hacer mucho daño. De hecho, mejor dejar todos los alimentos para afuera y no tanto la parte de adentro. Espero que realmente experimentes con todo eso y comenta ahí abajo cómo te fue. Tacto. Probablemente de todos los que hablamos anteriormente, este es el más importante de los que vamos a hablar prácticamente. Todos juegan un rol increíble y todos tienen que funcionar en sinergia, pero sí el tacto de alguna forma es el que más idealizamos o el que más nos acostumbramos para tener sexo. Por ejemplo, ya estamos hablando de que estamos sacando la idea de que la penetración es la única acción sexual y nos empezamos a dar cuenta que nuestro cuerpo es todo un instrumento totalmente erógeno, tanto así como nuestros miembros sexuales. Sin embargo, lo que quiero que empieces a tener en cuenta es que obviamente vamos a tener que enfocarnos en que en el tacto seas un crack. La forma en la que yo te recomiendo hacer esto es siempre tener en cuenta como si fuera una fogata. Cuando estamos haciendo fuego, evidentemente no podemos tirar todos los troncos al fuego porque se ahogaría, ¿cierto? Requerimos un proceso para ir haciéndolo de la forma correcta y eso es lo que te vamos a ir explicando ahora. Porque si bien la sexualidad es un arte y no es una cuestión mecánica, eso tiene que quedar súper claro, también podemos en un principio ir generando cierta sistematización como para que tú tengas en cuenta antes del momento sexual. Ojo, lo que te voy a explicar ahora, esto es algo que tienes que tenerlo en cuenta luego del acto y antes del acto. Las revisiones con todo este tipo de habilidades que nosotros enseñamos se hacen antes y luego. En el proceso es importante que tú puedas conectar realmente con el momento y estar en inmersión
con la presencia. De no ser así, todo esto se va a caer, todo esto va a perder el impacto que puede tener. Entonces, lo que te voy a recomendar principalmente es que, así como te dije lo de la fogata, empieces a estimular el cuerpo de tu compañera de una forma muy sutil. Esto puede ser comenzando por directamente los vellos, desde los vellos hasta tipo de caricias muy externas, muy suaves. Siempre vamos a ir de menos a más y de zona menos erógena también a más erógena. ¿Por qué? Porque queremos ir generando un incendio forestal, no que se nos ahogue el fuego apenas lo comenzamos. Entonces prácticamente te diría que empieces a tocar el aura de la otra persona. De esa forma tú vas a ir jugando y vas a ir prendiendo el clímax con la otra persona, más todo lo que hemos hablado anteriormente para estimular los demás sentidos. Ahora, mientras haces eso, luego de haber jugado bastante un ratito, puedes empezar a incluir mordiscos, puedes empezar a incluir apretones un poquitito más fuertes, masajes. Lo que hiciste al principio con esto de tocar muy por fuera es activar todo el cuerpo y activar la sensibilidad de todo el cuerpo, incluso de lugares que normalmente no están siendo sensibles, como por ejemplo el rostro o cosas que damos demasiado por hecho y no le prestamos atención en cuanto a la sexualidad. Entonces, como fuiste activando todo el cuerpo, luego ya puedes dar otros estímulos un poquito más fuertes, como toques un poco más fuertes, como masajes un poco más fuertes, como mordiscos, como con tu boca, con tus labios, frotarlos. Vas a ir subiendo la temperatura. Ojo, para lo último queda toda esta parte donde ya incluimos saliva, por ejemplo. Eso yo te recomendaría dejarlo para lo último. Primero, que el juego sea seco. ¿Por qué? Porque obviamente ya subconscientemente estamos haciendo un estímulo muy sexual cuando hay saliva de por medio. La mucosa es algo que compartimos solamente cuando tenemos muchísima intimidad con las personas. Entonces yo te lo recomendaría dejarlo para lo último casi. Pero, ¿qué hay de las zonas erógenas? Está claro que hay zonas más y menos erógenas, depende muchísimo de la persona, pero te recomendaría que cuando empieces a estimularse a todo el cuerpo y luego vayas para las muñecas, por ejemplo, o vayas para los pies. Por eso hay una terapia que es reflexología, donde realmente se curan partes de tu cuerpo, te estabilizas a través de los masajes en los pies, porque son súper fuertes cómo están conectados los pies con nuestros diferentes órganos. Entonces unos masajes en los pies sería increíble. Masajes en las manos, que también las usamos todo el tiempo, estamos súper contracturados, masajes en la cara. Y luego te recomendaría que también tengas en cuenta detrás de las rodillas, tengas en cuenta el cuello, tengas en cuenta que los pechos no solamente son los pechos, sino desde la clavícula y los alrededores hacia abajo también generan muchísimo estímulo, igual que los órganos genitales, los alrededores, ¿no? Los alrededores, la parte esta de las piernas es totalmente erógena si sabes cómo ir estimulándola. Desde ahí para después ir dirigiéndote realmente a lo que es el sexo, a lo que son las partes, las zonas sexuales, pecho, boca y tus genitales. Entonces, vas a ir haciendo eso de menos a más, transicionalmente. Y lo que te puedo recomendar aquí también, cuando llegues a ese momento en el cual ya te das cuenta que las dos personas se encuentran en una excitación muy fuerte, ya debes sacarte un poco de la cabeza este proceso y realmente involucrarte de una forma muchísimo más energética. ¿A qué me refiero con esto? Que es importante que tengas en cuenta que si tú estás mental, la otra persona se va a poner mental. Somos espejos, literalmente. Entonces, cuando estés llegando a ese momento, yo te recomiendo que lo que hagas es fundirte en tu deseo, fundirte en lo que tú estés disfrutando muchísimo, porque a fin de cuentas eso va a generar uno de los estímulos más fuertes, psicológicos y energéticos. Entonces ahí puedes ir variando. Ya voy hablando mucho de esto de que es importante que en ese momento te conviertas en un artista. Igual hemos hecho otros videos y tenemos otra información para ti con lo que tiene que ver con rituales tántricos. Ahora estamos llevándolo un poco más a lo que es un buen pre, pero creo que esos videos también te servirían para entender hasta qué punto podemos llevar el tipo de estímulo totalmente disruptivo que pero igual puede entrar en una conexión profunda energética. Ahora, en ese momento es un momento de creatividad, es un momento donde tú te fundes y te conectas del todo. Eso es lo que quiero por sobre todo que hagas. Y que utilices como brújula la respiración, ¿ok? La respiración de ella nos va a decir en qué momento hay que dejar de hacer algo o en qué momento continuar haciéndolo. Eso va a ser lo mejor, porque también hay que tener en cuenta que aquí te dimos un esquema, pero cada persona es diferente. Y aquí va el último tip de todos. Siempre es importante incluir la comunicación, pero esto lo vas a hacer una vez que ya hayas tenido esta experiencia o las primeras experiencias. Te recomiendo que lo hagas luego, pero siempre lo hagas igual.
¿ok? Es una buena costumbre aprender a hablar de este tipo de temas que a la gente le cuesta muchísimo, entonces siempre nos quedamos en la superficialidad. Y recuerda que siempre bueno es el peor enemigo de totalmente increíble, que es a lo que podemos llegar cuando hay una verdadera comunicación y una apertura. Por eso mismo que también te ayudamos tanto con el tema de la conexión. Así que si vamos a hablar de tacto, esos son el A, B, C que debes tener en cuenta. Bueno, creador, junto con esta tremenda vista me despido de ti y sin embargo quiero hacerte una pequeña reflexión, y es que las técnicas mágicas no existen. Para todo esto hay que realmente a veces sentirse un poco incómodo y entender que es todo un camino de introspección, ¿ok? Por eso mismo es que te empujo a que sigas estudiando de esto y todo este camino del hombre multiorgásmico, ¿vale? Porque de acuerdo a cómo sea esa conexión que tú tengas con tu sexualidad, es como vas a poder compartir eso con tus demás parejas, en tus demás experiencias. Sin embargo, poniendo en práctica todas las técnicas que hablamos hoy, tu vida sexual va a cambiar 360 grados y te vas a convertir en esa persona diferencial en la vida de las otras personas. Nos vemos.